Nadie habló de esto durante décadas. No porque fuera un secreto, sino porque quienes lo vivieron tenían miedo de lo que podría volver si lo recordaban. Esta historia no empieza con gritos, ni con cruces, ni con sacerdotes desesperados. Empieza de una forma mucho más inquietante, con un niño normal, un niño inteligente, educado, creado en una familia común del Estados Unidos de mediados del siglo XX. Un niño al que llamaremos Reuland. No era su nombre real, nunca lo fue, porque incluso hoy proteger su identidad sigue siendo una regla no escrita. Reuland tenía 11 años cuando ocurrió algo que, según los médicos, no tenía explicación, y según la iglesia, no tenía nombre humano. Todo comenzó después de una pérdida. La tía de Reuland era una mujer peculiar, espiritual, interesada en lo oculto. Le hablaba al niño de cosas que los adultos evitaban mencionar: espíritus, presencias, mensajes del más allá. Ella fue quien le mostró por primera vez una tabla ouija. No como un juego, sino como una puerta. Reuland estaba fascinado, no por miedo, sino por curiosidad. La idea de que alguien o algo pudiera responder desde el otro lado lo obsesionó. Cuando su tía murió repentinamente, el niño quedó devastado. Y fue entonces cuando comenzaron los fenómenos. Al principio eran pequeños, ruidos en la noche, golpes suaves dentro de las paredes. Como si alguien llamara desde adentro. La familia pensó que era la casa. Casas viejas hacen ruidos. Eso decían. Pero luego, los objetos empezaron a moverse. Una silla que cambiaba de lugar, un cuadro que caía sin razón, la cama de Reuland que vibraba. No una vez, sino cada noche. Cuando la familia llamó a un médico, la explicación fue simple: estrés, trauma, imaginación infantil. Pero el médico no estaba allí por la noche. No escuchó los arañazos. No vio cómo el colchón se hundía, como si alguien invisible se sentara sobre él. Cuando los fenómenos empeoraron, llevaron a Reuland a otro especialista, luego a otro. Neurología, psiquiatría, pruebas, exámenes. Nada. No había epilepsia. No había esquizofrenia. No había fiebre. El niño estaba sano. Demasiado sano para lo que estaba ocurriendo. Entonces comenzaron las marcas. Primero aparecían como rasguños, líneas rojas en la piel. La familia pensó que Reuland se las hacía dormido, hasta que una noche las palabras aparecieron, no escritas con tinta, ni con sangre, sino marcadas directamente en la piel. Palabras en latín, símbolos, frases que nadie en la casa conocía. Y lo más perturbador, Reuland tampoco. Cuando le preguntaban qué significaban, el niño lloraba. Decía que no recordaba nada, que se despertaba cansado, con frío, con miedo de dormir. La familia, desesperada, recurrió a la iglesia, no porque fueran fanáticos, sino porque ya no quedaba nadie más. El primer sacerdote que vio al niño no habló de demonios, habló de observación. Quería pruebas, y las obtuvo. Durante las oraciones, Reuland reaccionaba violentamente, no como un niño enojado, sino como alguien que odiaba lo que escuchaba. La voz cambiaba, se volvía grave, rota. No era la voz de un niño de 11 años. Los objetos se movían durante las oraciones. La cama temblaba con tal fuerza que el sacerdote tuvo que sujetarla. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría. El nombre, durante una de las sesiones. Reuland gritó un nombre que nadie presente conocía. Un nombre antiguo, ligado a rituales, ligado a textos que solo algunos sacerdotes habían leído. Cuando uno de ellos investigó el nombre, palideció. Ese nombre no pertenecía a una persona, pertenecía a una entidad. Fue en ese momento cuando la iglesia tomó una decisión extrema. El caso fue trasladado en secreto, de ciudad en ciudad, de parroquia en parroquia, siempre de noche, siempre en silencio, porque lo que estaba ocurriendo con Reuland no debía traer atención. No era solo un niño enfermo, era algo más, algo que respondía, algo que resistía, algo que parecía aprender. Cada ritual lo hacía más fuerte, y lo más inquietante, cada vez que alguien dudaba, algo sucedía para convencerlos. Puertas que se cerraban solas, objetos lanzados con precisión, frases dichas en idiomas muertos. No era caos, era intención. Al final,
Un pequeño grupo de sacerdotes aceptó lo impensable. Esto no era un caso común, no era posesión ligera, no era histeria, era una lucha prolongada, una que dejaría cicatrices físicas y psicológicas en todos los involucrados. Y esta solo fue la primera señal, porque lo que ocurrió después no duró días, duró semanas, y lo que el niño revelaría no solo aterrorizó a la iglesia, cambió para siempre la forma en que el mundo vería el exorcismo. La decisión fue tomada en silencio, sin comunicados, sin registros oficiales, sin testigos innecesarios. Rowland fue trasladado a un lugar donde nadie hiciera preguntas. Un edificio antiguo, de muros gruesos, administrado por la iglesia. No era un hospital, no era un monasterio. Era un sitio donde los problemas difíciles se resolvían lejos de la vista pública. Allí, el aire era distinto, pesado, como si las paredes hubieran escuchado demasiadas confesiones. Desde la primera noche, algo quedó claro, la presencia no había quedado atrás. El niño no durmió, se sentó en la cama, mirando fijamente la puerta durante horas. No parpadeaba, no hablaba. Cuando uno de los sacerdotes le preguntó qué veía, Rowland respondió con una voz apagada: él ya llegó. No hubo ruidos, no hubo movimiento, pero todos en la habitación sintieron lo mismo, como si alguien más estuviera allí. Los rituales comenzaron de inmediato. Oraciones largas, lecturas antiguas, símbolos trazados con cuidado. Al principio no pasó nada, y eso era lo más inquietante, porque en otros casos la reacción era inmediata. Gritos, convulsiones, resistencia. Aquí no. Rowland simplemente observaba. Sonreía, la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no. En la segunda noche, durante una oración en latín, el niño habló. No interrumpió, esperó. Y cuando el sacerdote hizo una pausa, Rowland completó la frase, palabra por palabra, con pronunciación perfecta. El sacerdote cerró el libro. Nadie le había enseñado latín a ese niño. Cuando se le exigió que repitiera lo que había dicho, Rowland negó con la cabeza. Yo no hablé, pero la voz había salido de su boca. Las manifestaciones físicas regresaron con más fuerza. La cama se sacudía violentamente. Las sábanas se tensaban como si manos invisibles las sujetaran. En una ocasión, el niño fue levantado varios centímetros del colchón. No flotó. Fue empujado hacia arriba, como si algo quisiera mostrar que podía hacerlo. Los sacerdotes anotaban todo, cada palabra, cada gesto, porque ya no estaban lidiando con algo irracional. Esto seguía patrones, respondía a estímulos específicos, reaccionaba con furia a ciertos símbolos y con burla a otros. Cuando se mencionaban nombres sagrados, la temperatura de la habitación bajaba bruscamente, el aliento se volvía visible. Pero cuando se hablaba del pasado del niño, todo se intensificaba, como si la entidad se alimentara de recuerdos. Una noche, uno de los sacerdotes cometió un error. Cansado, dudando, preguntó en voz alta: ¿y si todo esto no es real? La respuesta fue inmediata. Rowland giró la cabeza de forma antinatural, los ojos completamente abiertos, y habló con una voz que no pertenecía a ningún niño. ¿Todavía dudas? La luz de la habitación se apagó. No gradualmente, de golpe. Cuando volvió, el sacerdote estaba en el suelo, sangrando por la nariz. Decía no recordar nada, excepto una sensación de ahogo, como si manos invisibles se hubieran cerrado alrededor de su cuello. Después de eso, nadie volvió a dudar en voz alta. Los rituales se intensificaron. Sesiones más largas, más sacerdotes, más resistencia. Y con cada intento, la entidad respondía de forma distinta. A veces gritaba, a veces se reía. En ocasiones simplemente observaba, como si estuviera evaluando a quienes la enfrentaban. Fue durante una de las madrugadas, cuando ocurrió algo que cambiaría el tono de todo. Rowland comenzó a describir hechos que ninguno de los presentes había contado. Pecados, secretos, confesiones privadas. Miraba a cada sacerdote y decía algo que solo ellos sabían. Algunos rompieron en llanto, otros abandonaron la habitación. Uno jamás regresó. No porque no pudiera, sino porque dijo que algo le había sido prometido, y tenía miedo de que se cumpliera. El niño empezó a deteriorarse, no físicamente, espiritualmente.
Había momentos de lucidez en los que suplicaba que terminaran. Decía que estaba cansado, que algo lo despertaba cada vez que se dormía. Me dice que no me dejará ir. Y luego volvía la sonrisa. Los sacerdotes entendieron que no estaban luchando contra un ataque directo. Esto era una ocupación lenta, metódica, una presencia que no quería destruir el cuerpo, quería quedarse, y cada día que pasaba, parecía sentirse más cómoda, más fuerte. La iglesia autorizó entonces un ritual mayor, uno que rara vez se utilizaba, uno que exigía preparación extrema y consecuencias reales, porque si fallaba, no solo el niño estaría en peligro, aquellos que participaran también quedarían marcados, no en la piel, sino en algo mucho más profundo. La noche fue fijada, y nadie durmió esperando lo que estaba por comenzar. La preparación comenzó antes del amanecer, no con oraciones, sino con advertencias. Se retiraron objetos metálicos del cuarto, se cubrieron los espejos, las ventanas fueron selladas, no para encerrar al niño, sino para que nada más entrara. El sacerdote principal ayunó durante 3 días, no por tradición, por necesidad. Dijo que el cansancio físico debilitaba el cuerpo, pero el ayuno fortalecía la intención. Y esta vez, la intención debía ser absoluta. Reulen fue llevado al centro de la habitación. No protestó, no gritó, caminó por su cuenta. Eso inquietó más que cualquier resistencia. Se sentó en la cama y miró a todos con calma. ¿De verdad quieren hacer esto?, preguntó. La voz era suave, demasiado madura. Uno de los sacerdotes respondió con firmeza. El niño inclinó la cabeza. Entonces no digan que no se les advirtió. El ritual comenzó. Las palabras antiguas llenaron el cuarto, rebotando en las paredes como si el espacio fuera demasiado pequeño para contenerlas. Al principio, nada. Luego, un susurro. No provenía del niño. Venía de todos lados, como si la habitación misma estuviera murmurando. La temperatura cayó de golpe, el aliento se volvió vapor, la piel ardía de frío. Reulen comenzó a temblar. No de miedo, de rabia. Sus manos se cerraron con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la piel. Sangre. Pero él no reaccionó. No parecía sentir dolor. Cuando el sacerdote alzó el crucifijo, el niño soltó una carcajada. No era risa infantil. Era áspera, profunda. Eso no te protegerá, dijo. El crucifijo cayó al suelo. No fue arrojado, fue empujado por algo invisible. Los sacerdotes continuaron. Las palabras se volvieron más duras, más directas. Ya no pedían, ordenaban. Reulen gritó. Un grito que no parecía salir de una garganta humana. El cuerpo del niño se arqueó violentamente. La espalda se dobló en un ángulo imposible. Los testigos juraron haber escuchado huesos crujir. Pero no se rompió nada. Era como si el cuerpo ya no obedeciera las reglas normales. Las correas que lo sujetaban comenzaron a tensarse, una por una, hasta que una se rompió. Luego otra. El sacerdote principal alzó la voz. No gritó, habló con una calma que imponía silencio. Pronunció un nombre, no era el del niño. La reacción fue inmediata. Reulen abrió los ojos de golpe, completamente negros, sin rastro de blanco. La habitación se sacudió, no como un terremoto, sino como si algo enorme hubiera golpeado desde abajo. Los objetos se deslizaron, las velas se apagaron, y entonces la voz cambió. Ya no salía de la boca del niño, parecía venir de su pecho, grave, antiguo. Este cuerpo es mío. Uno de los sacerdotes cayó de rodillas, no por devoción, por terror. El ritual continuó durante horas. El tiempo perdió significado. No había relojes. No había referencias, solo palabras y resistencia. En un momento, Reulen comenzó a hablar de lugares que ninguno reconocía. Describía paisajes imposibles, oscuros, silenciosos. Decía que había estado allí, que ese era su verdadero hogar, cuando se le ordenó que se retirara. La entidad respondió con furia. El niño fue levantado violentamente de la cama y arrojado contra la pared. El impacto fue brutal. Cualquiera habría muerto. Reulen cayó al suelo y se levantó. Sin ayuda, sin dolor, sonriendo. ¿Eso es todo?, preguntó. Los sacerdotes comprendieron algo aterrador. La entidad no estaba siendo expulsada, estaba resistiendo estratégicamente.
como si esperara algo, como si el ritual mismo fuera parte de su plan. Fue entonces cuando el sacerdote principal hizo algo inesperado. Detuvo el ritual. El silencio cayó como un peso. Reuland frunció el ceño. Por primera vez, confusión. El sacerdote se acercó lentamente. No levantó símbolos, no pronunció palabras sagradas. Simplemente habló. Le habló al niño, usó su nombre. Recordó su infancia, su familia, las cosas que había perdido desde que todo comenzó. Por un instante, Reuland lloró. Lágrimas reales. La entidad reaccionó con violencia. El cuerpo del niño se sacudió, como si dos fuerzas opuestas tiraran de él. La voz grave gritó, «No es tuyo». El sacerdote respondió con firmeza, «Ya no». Y reanudó el ritual. Esta vez, algo cambió. La resistencia se volvió caótica, desordenada, como si la entidad hubiera sido sorprendida. Los gritos se volvieron desesperados. No de ira, de miedo. El aire se comprimió. La presión era insoportable. Y entonces, un silencio absoluto. Reuland cayó inconsciente. No se movía. No respiraba. Durante varios segundos, nadie reaccionó, hasta que el niño inhaló bruscamente. Abrió los ojos, marrones, asustados, confundidos. Preguntó dónde estaba. El ritual había terminado, pero ninguno de los presentes se atrevió a decir que todo había acabado, porque algo se sentía incompleto, como si una puerta se hubiera cerrado, pero no con llave. El niño despertó creyendo que todo había terminado. Los sacerdotes no compartían esa esperanza. Reuland parecía normal, demasiado normal. Preguntó por su madre, pidió agua. Se quejó de dolor de cabeza, pero el silencio en la habitación no era alivio, era cautela. Durante las primeras horas, nada ocurrió. Luego, los detalles comenzaron a acumularse. Reuland no recordaba los días previos, ni las oraciones, ni la violencia. Eso era esperable. Lo que no lo era lo que sí recordaba. Describió sueños que no había tenido antes. Sueños de pasillos interminables, de puertas que respiraban, de voces que no gritaban, sino que esperaban. Uno de los sacerdotes escribió en su diario, algo fue expulsado, pero no todo. Esa misma noche, el niño se despertó gritando, no palabras, números, series largas, sin pausa, cuando le preguntaron qué significaban. Respondió, no lo sé, pero ellos sí. La familia fue advertida, no había celebración, no había certezas. El sacerdote principal pidió vigilancia constante, nunca dejarlo solo, nunca apagar todas las luces, nunca, bajo ninguna circunstancia, permitirle dormir frente a un espejo. Reuland volvió a casa. El pueblo esperaba normalidad. No la obtuvo. Los objetos comenzaron a moverse nuevamente, pero esta vez solo cuando Reuland dormía. Los muebles aparecían desplazados, las puertas cerradas desde dentro, y las paredes comenzaron a marcarse, no con palabras, con símbolos. No eran dibujos infantiles, eran complejos, precisos. Cuando el sacerdote los vio, palideció. No eran marcas demoníacas comunes, eran sellos incompletos, diseños usados para contener, no para poseer. Eso cambió todo. Si los símbolos eran reales, entonces la entidad no había sido expulsada, había sido encerrada, y el cuerpo del niño ya no era el objetivo principal, era el ancla. Reuland comenzó a enfermar, fiebres repentinas, debilidad, extremos momentos de ausencia. Durante esos episodios, su voz cambiaba sutilmente, no profunda, no monstruosa, solo ajena. Hablaba de vigilancia, de límites, de no cruzar, como si advirtiera a algo o a alguien. Una noche, el sacerdote recibió una llamada urgente. Reuland había desaparecido, no había signos de fuerza, no ventanas rotas, no puertas abiertas. Simplemente no estaba. Horas después, lo encontraron en el cementerio del pueblo, de pie, frente a una tumba antigua. No pertenecía a su familia, ni a nadie del pueblo. La lápida no tenía nombre, solo un símbolo, el mismo símbolo incompleto de las paredes. Cuando le preguntaron cómo llegó allí, respondió, tenía que asegurarme de que siguiera cerrado. ¿Cerrado? ¿Qué? Esa fue la noche en que comprendieron la verdad. La entidad no quería destruir al niño.
Lo necesitaba vivo, porque el ritual no había sido un final, había sido una transferencia de función. Reuland ya no estaba poseído, estaba designado. Los sacerdotes discutieron durante días. Algunos decían que el ritual debía repetirse. Otros afirmaban que hacerlo rompería el sello por completo. No había precedentes, no había manual, solo miedo y un niño atrapado en medio. Reuland comenzó a envejecer de forma extraña. No físicamente, mentalmente, hablaba como alguien mucho mayor. Se refería al tiempo como algo circular, hacía preguntas que ningún niño haría. ¿Cuánto puede durar una puerta cerrada si nadie la vigila? ¿Qué pasa cuando el guardián se cansa? Su familia se deterioró. La madre dejó de dormir. El padre evitaba mirarlo directamente. Había amor, pero también una sensación constante de amenaza, como si convivieran con algo frágil y peligroso. Los años pasaron. Los fenómenos disminuyeron. Reuland creció. Se mudaron. Cambiaron de ciudad. Intentaron una vida normal. Y por un tiempo lo lograron. Hasta que Reuland cumplió 18 años. La noche de su cumpleaños. Despertó sudando. Dijo una sola frase. Ya no soy suficiente. Esa madrugada. El sacerdote recibió la última llamada. Reuland estaba enfermo. Gravemente. No había causa médica. Los exámenes eran normales. Pero el niño, ahora hombre, se estaba apagando. Antes de perderla conciencia, susurró algo. No lo detuve. Solo lo retrasé. Murió horas después. Sin convulsiones, sin gritos. En paz. Demasiada paz. Los fenómenos regresaron. No en su casa, en otros lugares. Casos aislados. Niños distintos. Mismos símbolos. Mismos sueños. Mismas advertencias. El sacerdote principal escribió su última nota. El ritual funcionó, pero no como creíamos. No. Expulsamos el mal, le dimos un límite, y ese límite tenía un nombre. Cuando murió, la puerta volvió a quedar sin guardián. Desde entonces, los archivos fueron sellados. No para proteger la fe, sino para evitar una pregunta imposible de responder. Si algunas posesiones no son invasiones, ¿y si son herencias? ¿Y si algunos exorcismos no liberan, sino que asignan un precio? Porque si algo quedó claro es que hay fuerzas que no buscan entrar. Solo esperan a que alguien deje de sostener la puerta. Tras la muerte de Reuland, nada ocurrió de inmediato. Y eso fue lo más inquietante. No hubo portales abiertos. No hubo posesiones masivas. No hubo señales visibles de desastre. Solo silencio. Un silencio antinatural. Los sacerdotes sabían que no era calma. Era espera. Durante meses, los informes fueron inexistentes. Luego, lentamente, comenzaron a aparecer. No como antes. No en un solo lugar. Pequeños incidentes. Casos que parecían inconexos. Un niño en Canadá que hablaba idiomas que nunca aprendió. Un adolescente en Argentina que despertaba cada noche frente a una puerta cerrada, rascándola desde dentro. Un joven en España que dibujaba símbolos idénticos sin haberlos visto jamás. Los símbolos eran los mismos, nunca completos. Siempre faltaba un trazo. Un sacerdote anciano reconoció el patrón. Ya no intenta poseer, dijo. Está buscando reemplazo. Los archivos sellados fueron abiertos nuevamente. Los diarios originales se compararon con los nuevos casos. Había coincidencias imposibles de ignorar. La edad, la sensibilidad psicológica, la exposición temprana a la muerte, pero, sobre todo, la soledad. Todos los nuevos casos compartían algo crucial. Eran niños invisibles, no ignorados, sino emocionalmente no vistos. Como si algo los hubiera elegido porque nadie más lo había hecho. La entidad había aprendido, había evolucionado. Ya no forzaba la entrada, te esperaba invitación, en sueños, en momentos de debilidad, en silencios prolongados. Los sacerdotes debatieron una idea impensable, ¿y si Reuland no fue una víctima, sino un prototipo? La teoría era aterradora. El primer ritual no expulsó a la entidad. La ancló, le dio forma, le dio reglas. Y ahora, libre de un solo guardián, buscaba fragmentarse. No un cuerpo. Muchos. No posesión. Distribución. Los nuevos afectados no mostraban violencia inmediata. No gritaban. No blasfemaban.
Simplemente cambiaban. Se volvían observadores, callados, demasiado conscientes. Algunos comenzaron a decir cosas inquietantes: si no miro, se mueve. Las paredes escuchan cuando nadie habla. Las puertas no están hechas para abrirse, sino para recordar. Una niña fue grabada durante una sesión psicológica. Cuando le preguntaron qué sentía, respondió: estoy sosteniendo algo pesado. ¿Qué cosa? Un lugar. El video fue archivado. Nunca se mostró al público, porque en el reflejo de la ventana, detrás de ella, había algo más. No una figura. Una ausencia. Un espacio donde la luz parecía doblarse. Los sacerdotes comprendieron que el problema ya no era espiritual, era estructural. La entidad se había convertido en una función del mundo, como la gravedad, como el tiempo. No se manifestaba constantemente, pero siempre estaba presente, sosteniendo algo que no debía caer. Un exorcismo tradicional ya no tenía sentido. No había un dentro del cual expulsar nada. La pregunta cambió. Ya no era ¿cómo lo sacamos?, sino ¿qué pasa si lo quitamos? La respuesta llegó sin ser invitada. Un edificio antiguo en Europa del Este colapsó sin causa aparente. No hubo terremoto, no hubo explosión. Simplemente cedió. Los sobrevivientes hablaron de sonidos extraños antes del derrumbe, como un suspiro profundo, como si algo hubiera soltado el aire entre los escombros. Los rescatistas encontraron símbolos grabados en los cimientos, incompletos, los mismos. El lugar había sido un hospital psiquiátrico cerrado décadas atrás. Registros perdidos, pacientes sin nombre, historias enterradas. Y ahora, literalmente, los sacerdotes entendieron demasiado tarde. Rowling no estaba conteniendo a la entidad, estaba conteniendo las consecuencias. Era un punto de presión, un nudo. Al desaparecer, el peso se redistribuyó. No explotó, se filtró, como agua en una grieta. Desde entonces, los casos se multiplicaron, pero nunca de forma pública, siempre aislados, siempre fáciles de explicar. Estrés, trauma, alucinaciones. La ciencia ofrecía respuestas cómodas, y la entidad las aceptaba, porque el escepticismo era el mejor escondite. Un último documento fue escrito, no como advertencia, sino como manual, no para detener la entidad, sino para identificar a los nuevos guardianes, niños sensibles, personas solitarias, individuos que cargan demasiado sin saber por qué. El documento terminaba con una frase escrita a mano. No todos los horrores buscan destrucción. Algunos existen porque algo peor está contenido. El archivo fue sellado de nuevo. Esta vez, no por la iglesia, sino por gobiernos, por instituciones, por quienes comprendieron que revelar la verdad causaría pánico. Porque si el mundo supiera que hay personas caminando entre nosotros, sosteniendo puertas invisibles, cargando funciones que nunca eligieron, la pregunta sería inevitable. ¿Qué pasará cuando se cansen? ¿Qué pasará cuando uno de ellos decida soltar? Porque el verdadero terror no es que el mal entre al mundo. Es que ya esté aquí y dependa de nosotros para no caer. Con el paso de los años, los guardianes comenzaron a desaparecer. No morían, no enfermaban, no huían. Simplemente se desvanecían de la vida social, abandonaban estudios, cortaban contacto con familiares, se mudaban sin dejar dirección. Cuando eran localizados, siempre decían lo mismo: ya no puedo quedarme donde hay gente. No es peligroso para mí. Es peligroso para los demás. Uno de ellos, un hombre de 34 años, aceptó hablar bajo anonimato. Había sido un niño silencioso, observador, demasiado consciente para su edad. Nunca fue diagnosticado. Nunca mostró signos claros, hasta que empezó a sentir el peso. No físico, existencial, como si el mundo dependiera de su atención. Si me distraigo, dijo, algo se mueve. No sabía qué. Solo sabía que su cansancio tenía consecuencias. Dormía poco. Pensaba demasiado. Sentía culpa sin causa. Su vida giraba en torno a mantener una calma que no entendía. Cuando le preguntaron qué pasaría si dejaba de hacerlo, respondió sin dudar: el ruido volvería. No gritos, no explosiones, ruido estructural, como si la realidad perdiera coherencia.
como si las cosas dejaran de encajar. Los investigadores notaron un patrón inquietante: cada vez que uno de estos guardianes sufría una crisis emocional, ocurrió algo cerca. Un incendio sin origen, un accidente múltiple, un suicidio colectivo sin nota. Nada sobrenatural, nada demostrable, solo estadísticas imposibles. La entidad no castigaba, equilibraba. Si el peso se movía, algo tenía que compensar, y siempre lo hacía en silencio. Un teólogo propuso una idea prohibida: ¿y si la entidad no era demoníaca, sino funcional? No una criatura consciente del mal, sino un mecanismo, una estructura antigua, creada para contener algo que el mundo no podía procesar. ¿Y si el exorcismo original no fue una liberación, sino una interrupción? El archivo más antiguo fue revisado otra vez. Un manuscrito anterior incluso al cristianismo, traducido parcialmente, hablaba de los sostenedores, personas elegidas no por pureza, sino por capacidad de carga. El texto advertía: el error no es que existan, el error es forzarlos a soltar. Cuando los rituales intentaron expulsar la entidad, rompieron el sistema. No destruyeron la función, la descentralizaron. Ahora, el mundo dependía de muchos puntos débiles. Uno de los guardianes más jóvenes fue encontrado en una estación abandonada. No estaba poseído. No estaba violento. Estaba exhausto. Había dejado de sostener. Esa noche, a cientos de kilómetros, ocurrió un apagón masivo, no por fallo técnico. Los sistemas simplemente no respondieron, como si la sincronización hubiera fallado. Horas después, todo volvió a la normalidad, sin explicación. El niño fue hospitalizado. Cuando despertó, preguntó algo simple: ¿ya alguien más está cuidando? Nadie respondió, porque nadie sabía la respuesta. Las autoridades tomaron una decisión silenciosa: no buscar erradicar el fenómeno, gestionarlo, identificar posibles guardianes antes de que colapsaran, ofrecerles estructuras, rutinas, aislamiento controlado, no como prisión, como contención, lugares tranquilos, sin estímulos excesivos, sin multitudes, no para protegerlos a ellos, para proteger al mundo. Los documentos oficiales usaban eufemismos: centros de estabilidad, programas de atención especial, casos de sensibilidad extrema. Nunca la verdad, porque decirla cambiaría todo. Significaría aceptar que la realidad tiene puntos de fallo, y que algunos humanos son usados como refuerzos invisibles. Un guardián anciano, cercano a morir, dejó un mensaje grabado. No advertencia, confesión. Pensé que estaba maldito, dijo, pero ahora creo que solo estaba temprano. Otros sentirán esto. Algunos lo llamarán ansiedad, otros depresión, otros fe, pero no todos los dolores quieren ser curados. Algunos existen para que algo más no ocurra. Murió esa misma noche, sin crisis, sin consecuencias inmediatas. Eso fue lo más aterrador, porque por primera vez nada pasó. Los investigadores esperaron horas, días, semanas, silencio, demasiado silencio, como si algo hubiera aprendido a sostenerse solo, o como si hubiera encontrado una forma mejor, una más eficiente. Una que ya no necesitaba guardianes conscientes, sino algo más amplio, algo distribuido. La pregunta dejó de ser quién sostiene la puerta. La pregunta pasó a ser: ¿y si ahora todos estamos sosteniéndola sin saberlo? ¿Y si el cansancio moderno, la ansiedad colectiva, la sensación constante de presión no es solo social? ¿Y si es estructural? Porque quizás el exorcismo no liberó al mundo del mal, quizás lo integró. Y desde entonces, la realidad se mantiene estable, no porque esté sana, sino porque alguien o algo todavía no ha soltado. Durante años, la teoría de la carga compartida fue descartada como una metáfora exagerada, hasta que los patrones comenzaron a alinearse. No en un solo país, no en una sola cultura, en todas partes. Aumento simultáneo de ansiedad crónica, sensación colectiva de agotamiento sin causa clara. Personas que describían el mismo sentimiento con palabras distintas. Algo pesa, algo no está bien. Es como si el mundo no descansara. Los psicólogos lo llamaron estrés moderno. Los sociólogos, consecuencia del progreso. Los médicos, desbalance químico. Pero algunos registros antiguos usaban otra palabra: carga,
Los archivos relacionados con el caso original fueron sellados oficialmente, no por miedo religioso, sino por riesgo estructural. Un memorando interno lo decía sin rodeos. Si esta información se filtra sin contexto, podría provocar colapso social, porque aceptar la posibilidad de que la estabilidad del mundo dependa de un equilibrio invisible cambia la forma en que cada persona se ve a sí misma. Un investigador rompió el silencio. No dio entrevistas, no escribió libros, dejó fragmentos, notas anónimas subidas a foros que nadie tomaba en serio. En ellas describía un experimento no autorizado. Un intento de medir el peso. Seleccionaron a voluntarios con perfiles similares a los antiguos guardianes, personas sensibles, altamente empáticas, con niveles anormales de percepción emocional. Se les pidió que realizaran una tarea simple: sentarse, respirar, pensar en nada, pero con una condición: debían hacerlo juntos, en la misma sala, durante horas. Los primeros días no ocurrió nada. Luego, comenzaron los efectos secundarios, no físicos, contextuales. Las luces parpadeaban sin fallas eléctricas, los relojes se desincronizaban, los sonidos parecían llegar tarde, como si el entorno tuviera latencia. Cuando uno de los voluntarios se levantó abruptamente y abandonó la sala, todo volvió a la normalidad. El investigador escribió una sola frase después de eso: no es el individuo, es la coherencia. El mundo no necesita a alguien fuerte, necesita a alguien constante. Las culturas antiguas parecían saberlo: rituales de silencio, votos de aislamiento, monjes que no hablaban, guardianes que no dormían, entre otros. No para comunicarse con dioses, sino para mantener el ritmo. La entidad, si es que puede llamarse así, no responde a palabras, responde a continuidad, a presencia estable, a la ausencia de ruptura. Cuando el exorcismo original fue realizado, la interrupción fue violenta, no solo expulsó, fragmentó. Y desde entonces, el sistema intenta autorregularse. A veces falla. Cuando falla, ocurren eventos que nadie conecta: decisiones colectivas absurdas, pánicos sin detonante, movimientos sociales que explotan y se disuelven sin lógica. No porque la gente esté equivocada, sino porque el equilibrio está oscilando. Un archivo recuperado hablaba de una fase final, no como apocalipsis, sino como transición. El texto decía: cuando la carga se distribuya completamente, el guardián dejará de ser necesario. Eso debería ser tranquilizador. Pero la siguiente línea no lo era: el mundo ya no distinguirá entre sostener y vivir. Tal vez por eso nadie siente alivio. Tal vez por eso incluso en descanso hay cansancio. Porque la función continúa, solo que ahora es difusa, invisible, compartida entre millones. No como castigo. Como consecuencia, un ex sacerdote, apartado del clero, dio su última declaración antes de desaparecer. No expulsamos al mal, dijo. Lo obligamos a adaptarse. Ahora no sabemos reconocerlo. No hay signos claros. No hay posesión clásica. No hay voces, solo una presión constante para seguir funcionando, para no detenerse, para no romper el ritmo. Quizás eso es lo que protege al mundo. Y quizás eso es lo que lentamente nos consume. La pregunta final ya no es si el exorcismo fue real. La evidencia apunta que algo ocurrió. Algo profundo. La pregunta real es otra: si el equilibrio depende de que nadie suelte. ¿Qué pasa cuando todos quieren descansar al mismo tiempo? Porque ningún sistema puede sostenerse eternamente, sin recordar por qué fue creado. Y nadie recuerda ya qué fue lo que originalmente estábamos conteniendo. Hubo un momento preciso en el que el mundo empezó a fallar de formas pequeñas, no colapsos, no catástrofes globales, errores humanos que no tenían explicación, pilotos experimentados olvidando procedimientos básicos, cirujanos cometiendo fallos imposibles, ingenieros confundiendo cálculos elementales. No era incompetencia, era interferencia, como si la atención humana estuviera siendo dividida en capas invisibles. Los neurólogos notaron algo inquietante en resonancias cerebrales colectivas: no lesiones, no anomalías estructurales, sino patrones de activación sincronizados entre personas que nunca se habían conocido. Picos idénticos, descensos simultáneos,
Reacciones emocionales alineadas sin estímulo común. El cerebro humano comportándose como una red, no comunicándose. Sosteniendo. Un grupo de investigadores propuso una hipótesis que nunca fue publicada oficialmente. La entidad ya no estaba contenida. Estaba integrada en el proceso cognitivo colectivo. No controlaba. Distribuía carga. Cada decisión difícil. Cada dilema moral. Cada momento de duda absorbía una fracción. Por eso la fatiga mental se volvió universal. Por eso el silencio se volvió incómodo. Por eso la gente evita estar sola con sus pensamientos. Porque cuando el ruido externo desaparece, la presión interna se hace evidente. Antiguos guardianes que aún vivían comenzaron a reportar algo nuevo. El peso ya no estaba localizado. Estaba diluido. No siento alivio cuando me aíslo, dijo uno. Solo me siento desconectado. Antes, la calma era contención. Ahora, la calma era vacío. Eso significaba una cosa, la función había cambiado. El mundo ya no necesitaba puntos fijos. Necesitaba flujo constante, movimiento, distracción, producción, mientras la atención humana estuviera fragmentada, el equilibrio se mantenía. Por eso los sistemas modernos recompensan la estimulación constante. Por eso detenerse se siente incorrecto. Por eso descansar genera culpa. No es cultural, es estructural. Un archivo prohibido describía un escenario final no como destrucción, sino como silencio absoluto, no el silencio del descanso, el silencio de la desconexión total. Cuando demasiadas personas deciden detenerse al mismo tiempo, cuando la red pierde sincronía, cuando nadie sostiene el ritmo, ese escenario no tenía fecha. Solo una condición, cuando la humanidad recuerde cómo estar quieta. Los textos más antiguos advertían contra eso, no contra el movimiento, contra la pausa prolongada. Donde el ritmo muere, decía uno, la presión busca salida. La entidad no destruye, reequilibra. Si no hay sostén, libera y nadie sabe qué ocurre cuando lo hace por completo. Las religiones modernas interpretaron mal el peligro. Pensaron que el mal debía ser combatido, pero los sistemas antiguos no luchaban. Ajustaban, alineaban, distribuían. Por eso los rituales eran repetitivos. Por eso no buscaban respuestas. Por eso no terminaban. Eran mantenimiento, no salvación. El exorcismo que inspiró todo esto rompió esa lógica. Introdujo una narrativa de victoria. Y el mundo celebró, sin notar que lo que había ganado que era responsabilidad compartida. Hoy, nadie siente que el mundo esté poseído, solo sienten que algo está siempre a punto de romperse. Y quizás esa sensación es la prueba. Un psicólogo resumió décadas de datos en una frase simple. No estamos enfermos. Estamos sosteniendo algo que no entendemos. La entidad ya no necesita nombres. No necesita símbolos. No necesita rituales. Funciona a través de hábitos, rutinas, expectativas. Mientras la humanidad se mantenga ocupada, el sistema sigue estable, pero hay un riesgo creciente. Uno que nadie quiere estudiar. Las nuevas generaciones buscan silencio, desconexión, lentitud. No, como rebelión, como necesidad, y cada vez que lo hacen, algo se ajusta, algo cruje. No de forma visible, aún. Los antiguos textos terminan con una advertencia final. No teman al guardián que cae, teman al mundo, que deja de necesitarlo, porque cuando el sostén desaparece, no queda vacío, queda liberación. Y nadie sabe qué fue exactamente lo que el mundo aprendió a contener cuando dejó de saber cómo hacerlo conscientemente. Tal vez la historia nunca fue sobre posesión, tal vez nunca se trató de demonios, rituales o expulsiones, tal vez fue una advertencia mal entendida. El caso que inspiró todo esto no dejó pruebas definitivas porque nunca buscó hacerlo. No fue diseñado para convencer, fue diseñado para equilibrar. Durante décadas, la humanidad creyó que había ganado una batalla invisible, que algo antiguo había sido derrotado, que el peligro había sido encerrado, expulsado o eliminado. Pero los sistemas complejos no funcionan así. No desaparecen, se redistribuyen. Hoy, el mundo no se siente poseído, se siente cansado. No hay señales dramáticas. No hay manifestaciones evidentes. No hay un enemigo claro. Solo una presión constante para seguir adelante. Para producir, para responder, para no detenerse.
Y eso debería preocuparnos más que cualquier historia de terror. Porque lo que no tiene rostro no puede ser señalado. Y lo que no se nombra no puede ser comprendido. Los archivos finales del caso original no hablaban de victoria ni de fracaso. Hablaban de continuidad, de la necesidad de mantener el ritmo, de no romper la coherencia, de entender que el equilibrio no es un estado permanente, sino un proceso. Los antiguos guardianes no eran héroes, eran puntos de estabilidad, y cuando fueron eliminados de la ecuación, el sistema hizo lo único que podía hacer, repartir la carga. Eso explica por qué el miedo moderno no es intenso, es constante, porque la ansiedad no explota, se acumula, porque el descanso no alivia te incomoda, no es debilidad, es adaptación. La pregunta que queda no es si el exorcismo fue real, la evidencia sugiere que algo ocurrió, algo lo suficientemente profundo como para alterar la forma en que la humanidad sostiene su propio equilibrio. La verdadera pregunta es otra, ¿somos conscientes de lo que estamos sosteniendo ahora? Porque si el equilibrio depende de millones de personas distraídas, activas y fragmentadas, ¿qué ocurre cuando empezamos a buscar silencio? ¿Cuándo aprendemos a detenernos? ¿Cuándo recordamos cómo estar quietos sin culpa? Los textos antiguos advertían que el verdadero peligro no era el colapso inmediato, era la liberación gradual, no como explosión, como filtración. Como algo que se normaliza tanto que deja de sentirse extraño. Tal vez por eso las historias de posesión ya no nos asustan como antes. Tal vez porque el terror ya no viene de afuera. Viene de la posibilidad de que siempre haya estado integrado, no controlándonos, sosteniéndose a través de nosotros. Sí, eso es cierto. Entonces el exorcismo no fue un final, fue un comienzo. Un punto de transición donde la responsabilidad dejó de ser individual y se volvió colectiva, y quizás el verdadero horror no sea lo que ocurrió en aquella habitación cerrada hace décadas, sino lo que ocurre ahora mismo, en silencio, mientras todos seguimos adelante sin detenernos a preguntar ¿qué pasaría si dejáramos de sostenerlo? Esa respuesta aún no existe, y tal vez nadie esté preparado para descubrirla si llegaste hasta aquí. Escribe en los comentarios sostener y dime qué piensas que realmente ocurrió. Dale like si este tipo de historias te hacen cuestionar lo que creías real. Y suscríbete al canal para más relatos documentados donde la historia, la psicología y el misterio se cruzan.